En esta ocasión vamos a hablar de los enlaces en HTML. Hay que recordar que los archivos HTML y en general el lenguaje de mercado de etiquetas como es HTML nació de la necesidad de generar documentos que nos pudieran llevar de un lado a otro o navegar entre documentos a través de los propios documentos. Y parte importante de este tipo de archivos HTML es justamente cómo podemos generar texto que nos pueda llevar de un lado a otro a través de hipervínculos o enlaces, también conocidos como enlaces. Bueno, vamos a ver que primero habría que entender qué es una URL. La URL es el acrónimo de Uniform Resource Locator, el cual nos permite dos cosas principalmente. Una es darle o asignarle una dirección única a cada uno de los recursos y por el otro lado ubicar de manera eficiente cada uno de los recursos que conforman a el documento HTML, que en este caso, bueno, podemos hablar que es el sitio web, ¿no? Una URL, tenemos el ejemplo que está ahí de https dos puntos diagonal diagonal www.ensi.com.mx diagonal plataforma diagonal evaluaciones. Bueno, toda esa es una URL en la cual nos va a permitir ubicar un elemento y información destinada a ese elemento. Las partes de la URL son, en primera instancia, el protocolo que estamos utilizando de comunicación a través de la web, que en este caso es el HTTP. Después estamos referenciando a el servidor, ¿no? Que en este caso, bueno, nosotros tenemos una IP, que esta IP realmente tiene un DNS, el cual nos va a poder identificar, ¿no? A través de un nombre legible, la ubicación de nuestro servidor, que en este caso es www.ensi.com. Después tenemos la ruta de acceso al elemento específico que nosotros queremos encontrar o buscar dentro del servidor, que bueno, la ruta sería plataforma, diagonal, evaluaciones, guión bajo P. Ahí vamos a encontrar nuestro recurso. Y por último, bueno, podemos tener una consulta, ¿no? O el enviar información independiente al elemento que nosotros estamos buscando en el servidor, mandar una información que permita al servidor hacer otros procesos. Que en el caso de nuestra URL de ejemplo, pues es id-mat igual a 392. Ahora, cada uno de estos elementos está dividido por caracteres especiales. Por ejemplo, regresamos a nuestra URL de ejemplo y tenemos el HTTPS, que en este caso, bueno, estamos utilizando otro protocolo que es HTTPS, que tiene una capa de seguridad. Y independientemente de eso, nosotros tenemos dos puntos, diagonal, diagonal. Esa diagonal, diagonal es la separación. Posteriormente viene el nombre del servidor, ¿no? Que lo ubicamos con www.ensi.com.mx. Y a partir de ahí tenemos una diagonal que nos indica lo siguiente, pues bueno, es la ruta, ¿no? Que en este caso, más adelante vamos a hablar de las rutas, pero podemos adelantarnos un poco, que va a ser una carpeta dentro del servidor, diagonal otra vez para acceder al siguiente nivel del navegador de documentos. Y ahí, bueno, lo último es evaluaciones guión bajo P, que va a ser el elemento o el archivo que nosotros vamos a solicitar al servidor. Después, la consulta o la información que se manda al servidor está separada por un signo de interrogación, y adelante de ese signo de interrogación nosotros vamos a tener una variable prácticamente con un valor, ¿no? Que la variable en este caso se llama id-mat y el valor es de 392.
Y así es como se compone una URL. Dentro de la URL podemos tener algún otro elemento. Sí, podemos tener, por ejemplo, referencias, ¿no? Que no vienen en este ejemplo, que se pueden anexar igual al final, después de la ruta, con un signo de número y el nombre del indicador, ¿no? Y en el caso de las consultas, nosotros podemos enviar más de una consulta dentro de la misma URL a través de un ampersand que nos indica que hay más variables que enviar al servidor. Pero bueno, eso ya es un poquito más orientado a la parte de eh, la programación del lado del servidor. Vamos a dejarla a un lado por el momento. Nosotros lo que nos interesa es prácticamente cómo se ensambla la URL para poder ubicar los elementos dentro del servidor. Y bueno, en los tipos de enlaces nosotros podemos tener que pueden ser internos, aquellos que nos envían a recursos dentro del mismo sitio, dentro del mismo sitio web o dentro de la misma, como podemos decirlo, carpeta que contiene a nuestro sitio web, ¿no? Todos los elementos, todos los enlaces que me manden a los elementos internos de mi sitio web se les llaman internos. Externos son todos aquellos que nos mandan a otro sitio web diferente al que nosotros tenemos de base. También podemos tener enlaces relativos y enlaces absolutos. Vamos a adentrarnos un poquito más en ellos para saber o eh, identificar cuál es relativo, cuál es absoluto y cuáles son sus diferencias y qué nos pueden aportar en los enlaces. Bueno, recuerden que al final de cuentas un sitio web realmente es un conjunto de archivos almacenados en un servidor, ¿no? Estos archivos pueden ser de diferente tipo, normalmente HTML, acompañados, por ejemplo, de imágenes, ya sean JPG, PNG, acompañados también de, pueden ser videos, ¿no? También en MP4 o algún otro formato. Pueden ser diferentes archivos, pero al final de cuentas, dentro del sitio web, nosotros vamos a ver que el sitio web es un conjunto de archivos y carpetas que van a almacenar toda la información necesaria para desplegar nuestro sitio web. ¿Sale? Como archivos, nosotros hemos manejado pues, los archivos dentro de nuestra computadora, ¿no? Entonces, vamos a ejemplificar los archivos dentro del servidor como si estuvieran dentro de nuestra computadora. De hecho, se puede generar un servidor local, ¿no? A través de descargar e instalar un programita o varios, ¿no? Existen, pero uno de los más comunes para Windows, por ejemplo, es XAMPP, XAMPP, si no mal recuerdo cómo se escribe, en el cual si lo instalamos nos simula un servidor y ahí podemos cargar nuestros archivos y ejecutar este, archivos o sí, ejecutar archivos como si estuviéramos del lado del servidor desde un navegador, ¿no? Ahora bien, regresando a nuestro punto importante que es identificar a nuestro sitio web como un conjunto de carpetas, normalmente nosotros vamos a tener una carpeta raíz, que es la que nos da nuestro proveedor de servicios de hosting, ¿no? De hospedaje para nuestro sitio web. Y ahí, a partir de esa carpeta, nosotros vamos a meter todos los archivos. Entonces, esa se llamaría carpeta raíz y normalmente esa carpeta se accede a través justamente de el DNS o el identificador del servidor, ¿no? Que en nuestro ejemplo, como habíamos dicho, era justamente el www.ensi.com. Cuando nosotros escribimos únicamente eso, automáticamente lo que tenemos es la carpeta raíz de nuestro sitio web. A partir de ahí nosotros nos podemos mover a través de las carpetas y a través de los archivos, como nosotros queramos. Es importante en este punto entender esa parte porque todos los recursos están almacenados en una carpeta, ya sea la carpeta raíz, ¿no? Que ya decíamos que accedíamos a través del DNS o del nombre de nuestro sitio web, y de ahí nosotros podemos movernos
a una carpeta o mandar a traer o solicitar, ¿no? Un archivo desde nuestro navegador. Ahora, visto desde el punto de vista de carpetas, nosotros podemos acceder a las carpetas a través de una ruta, como normalmente lo hace Windows, ¿no? Si nosotros vemos en esta parte de la ruta donde dice plataforma, quiere decir que nuestra ruta o nuestro archivo se encuentra en el directorio raíz a través del identificador del servidor, de la URL. Después de ese eh, ubicación, ¿no? O de esa carpeta raíz, nos vamos a mover a través de la ruta que nos dice que en esa carpeta raíz existe una carpeta que se llama plataforma. Posterior a eso, una vez dentro de la carpeta que se llama plataforma, vamos a encontrar un archivo que se llama evaluaciones-p. Y esa es la solicitud que nosotros mandamos cuando accedemos a través de la URL. Entonces lo que hace el protocolo, ¿no?, de comunicación HTTP es que primero identificamos qué protocolo es a través de la URL. Después mandamos al servidor, que es donde está almacenado nuestro sitio web. Una vez que mandamos al servidor y sea identificado, se busca el elemento dentro de estas carpetas que nosotros tenemos en el servidor. Entonces, en este caso, el archivo está dentro de una carpeta que se llama plataforma y el archivo se llama evaluaciones-p. Entonces, prácticamente nosotros podemos acceder siempre y cuando tengamos las credenciales o el permiso para poder acceder a ese archivo a través de este sistema de rutas que están separadas por diagonales. Ahora, esto es importante porque dentro de los enlaces vamos a considerar enlaces absolutos. Los enlaces absolutos son aquellos que contienen toda la especificación completa de la URL. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder acceder al elemento nosotros vamos a tener que poner el protocolo, el servidor, la ruta. Ahorita vamos a dejar a un lado la consulta. Vamos a tener esos tres elementos dentro del tipo de enlaces absolutos y siempre va a tener todos los elementos que he mencionado para generar la URL, ¿no? Para poder acceder al elemento que nosotros necesitamos. Y en el caso de los relativos, de los relativos nosotros nos podemos saltar inclusive los primeros dos, tanto el protocolo como el servidor, y únicamente manejar la ruta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros tenemos únicamente nuestra ruta, automáticamente el navegador, al mandar la información y recepcionarla al servidor, considera que, primero, estamos hablando del mismo protocolo, HTTP, ¿no? O HTTPS, como este caso, que es, digamos que es el protocolo por default. Entonces lo hace ¿cómo decirlo? Por default. Y la segunda parte es el servidor. Si ya accedimos la primera vez al servidor, ¿no? Entonces, automáticamente a la hora de usar una referencia o un enlace relativo, nosotros estamos obviando que es el mismo servidor y podemos manejar únicamente la ruta, en donde en la ruta lo que vamos a colocar es justamente en dónde se encuentra el archivo y obviamente cómo se llama el archivo, ¿no? Entonces podemos quitarnos tanto el nombre del protocolo como el servidor, como decía, y únicamente generar la ruta. Y aún más, ¿no? Incluso podríamos estar manejando únicamente nombres de archivos, siempre y cuando el archivo desde el cual yo estoy accediendo al elemento esté dentro de la misma carpeta. Creo yo que con un ejemplo va a quedar más claro. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Por el momento, pues algo que nos debe de quedar claro es primero, hay tipos de enlace internos, externos, relativos y absolutos. Y bueno, para generar un enlace dentro de HTML vamos a utilizar la etiqueta A, ¿no? Que es la encargada de generar enlaces o hipervínculos.
Y bueno, primero, la etiqueta A es un tipo de elemento en línea. Atributos comunes son los básicos y en este caso vamos a tener dos atributos específicos. Cabe mencionar que esta etiqueta tiene más atributos específicos. Sin embargo, vamos a ver para mi consideración los dos más importantes y que permiten pues la mayor parte de la funcionalidad o aprovechar la mayor parte de la funcionalidad de esta etiqueta. Estos atributos son href y name, ¿no? El href lo que recibe como argumento es una URL, por eso era importante saber que era una URL, porque dentro de nuestro etiqueta de enlace A, nosotros vamos a hacer uso de las URL. ¿Y esto con qué fin? Pues obviamente esta etiqueta al generar un hipervínculo hacia otro archivo o inclusive hacia otro sitio web, pues necesitamos colocar la URL para que obviamente cuando se genere la petición de este elemento o de este otro sitio web, se mande a través del protocolo HTTP y se mande la URL para que se sepa a dónde se va a buscar el elemento o el otro sitio web, ¿no? Hacia dónde va a direccionar. Y en el caso del atributo específico name, nosotros vamos a tener que podemos no solo mandar eh, ¿cómo decirlo? No solo mandar los enlaces a otro elemento o a otro sitio web, sino que también nosotros podemos usar a la etiqueta A como un punto de anclaje dentro de nuestras páginas web, ¿no? Para que puedan acceder a esos elementos en específico desde otro enlace, ¿no? Esto no es tan común utilizarlo, el atributo de name, porque al final necesitaríamos generar elementos vacíos de tipo A y eso no está o no se hace, digamos que tenemos no es práctico ni estándar generar enlaces de tipo vacío, ¿no? No es una buena práctica, podríamos decirlo así. Por lo tanto, pues el atributo específico de name no es muy utilizado dentro de los enlaces A. De hecho, el más común es el href y esos son los específicos para esta etiqueta. Descripción general, pues se emplea para enlazar todo tipo de recursos. Bueno, esa es parte de la teoría. Después de esta pequeña introducción, digo, esto es muy rápido, estamos viendo las etiquetas básicas con sus propiedades básicas teóricamente, pero vamos a aplicarlo esto ya en la práctica. Entonces esto lo haremos en el siguiente video.